si todo lo que creías sobre Job fuera una mentira? Nos han contado esta historia de una manera, pero hay algo que no cuadra, algo que no te han dicho, algo que la Iglesia, durante siglos, prefirió callar. Porque detrás del sufrimiento de Job hay un principio oculto que podría estar afectando tu vida en este mismo instante. Un principio que, si no lo entiendes, podría estar bloqueando tus bendiciones. Y lo peor, ni siquiera te has dado cuenta. La historia de Job es conocida por todos. Un hombre justo, temeroso de Dios, que de un día para otro lo pierde todo. Riqueza, hijos, salud, todo arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay una pregunta que nadie se hace. ¿Por qué Job? ¿Por qué él, si era un hombre recto? ¿Por qué Dios permitió que sufriera tanto? ¿Fue realmente una prueba? ¿O había algo más profundo sucediendo en el mundo espiritual? La respuesta es escalofriante. Y cuando la descubras, tu forma de ver la vida nunca será la misma. Nos han enseñado que Job sufrió porque Dios quería probar su fe, que todo era parte de un plan divino para demostrar su lealtad. Pero hay algo en la historia que no encaja. Si miras detenidamente en Job 3:25, él mismo dice algo impactante. Lo que más temía me ha sobrevenido. Lo que más me asustaba me ha sucedido. Detente un segundo. Piensa en esto. Job no dice, Dios me puso a prueba. No dice, esto pasó porque era parte del plan. Job confiesa que su mayor temor se hizo realidad. ¿Lo ves? Aquí hay un principio que nadie te ha enseñado. El miedo abre puertas. Job no solo era un hombre de fe, también era un hombre de miedo. Y en el mundo espiritual, el miedo no es solo una emoción. Es una llave, es un permiso, es una invitación. Así que ahora pregúntate, ¿qué temores estás atrayendo a tu vida sin darte cuenta? Aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Job era un hombre justo, sí, pero también era un hombre que vivía con miedo constante. Si lees los primeros capítulos, notarás algo curioso. Job ofrecía sacrificios todos los días, por si acaso sus hijos habían pecado. ¿Notas el patrón? No era un sacrificio por gratitud, no era un sacrificio por amor, era un sacrificio por temor. Él pensaba, tal vez mis hijos han pecado, tal vez Dios se enoje, tal vez deba hacer algo antes de que sea tarde. Y aquí está la clave. La fe no opera en tal vez. La fe es certeza. El miedo de Job lo hizo actuar como si la desgracia ya estuviera a la vuelta de la esquina. Y en el mundo espiritual, lo que temes, lo atraes. Es por eso que Satanás pudo tocarlo. No porque Dios quisiera probarlo, sino porque Job mismo había abierto la puerta. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuántas veces has hecho lo mismo sin darte cuenta? Esto cambia por completo la manera en que vemos la historia de Job. Porque si su sufrimiento no fue solo una prueba, sino el resultado de un principio espiritual en acción, entonces, ¿cuántas veces has atraído algo a tu vida por miedo? Piénsalo. Esa ansiedad constante de que algo malo pasará. Ese temor de que el dinero no alcanzará. Ese pensamiento repetitivo de que perderás lo que tienes. ¿Y si esos miedos no fueran solo pensamientos, sino llaves que están abriendo puertas? Job perdió todo cuando su miedo fue más grande que su fe. Y si el miedo lo atrajo, entonces, ¿qué podrías atraer tú si cambiaras el miedo por certeza? Aquí es donde entra la revelación que lo cambia todo. Porque Job no se quedó en el sufrimiento. Hubo un momento clave en su historia donde todo dio un giro. Un momento que la Iglesia rara vez menciona. Y ese momento es la clave para recuperar lo que perdiste. Job pasó por la peor tormenta de su vida. Lo perdió todo. Se quedó sin nada. Pero aquí viene lo más importante. Su restauración no llegó cuando terminó la prueba. No llegó cuando aguantó pacientemente. No llegó cuando simplemente esperó que Dios tuviera misericordia. Llegó cuando hizo algo que nadie esperaba. La Biblia lo dice claro en Job 42:10. Y Job oró por sus amigos, y el Señor lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. ¿Lo ves? No fue la paciencia, no fue el sufrimiento, no fue el tiempo, fue la intercesión. Job dejó de enfocarse en su propio dolor, dejó de hacer sacrificios por miedo, dejó de esperar pasivamente y tomó acción. Oró por sus amigos, se convirtió en un canal de bendición para otros, y fue ahí cuando todo cambió. Y ahora te pregunto, ¿qué pasaría si hicieras lo mismo? Imagina esto por un momento. Job, después de haber perdido todo,
En lugar de quejarse, en lugar de seguir lamentándose, decide orar por otros. Orar mientras aún está en ruinas. Orar mientras su cuerpo sigue enfermo. Orar mientras no tiene nada. Eso va en contra de toda lógica, porque cuando lo has perdido todo, lo último que piensas es en bendecir a otros. Lo último que quieres es interceder. Pero aquí está el misterio. Job fue restaurado en el momento en que dejó de enfocarse en su propio dolor y empezó a bendecir a los demás. Y Dios le devolvió el doble. Aquí hay un principio tan poderoso que puede cambiar tu vida hoy. Si en medio de tu crisis puedes enfocarte en levantar a otros, tu restauración ya está en camino. Porque cuando te conviertes en un canal de bendición, la bendición también te alcanza a ti. ¿Lo entiendes? Lo que hizo Job no fue solo una oración, fue una activación espiritual, una que tú también puedes hacer. Ahora dime, ¿cuántas veces has estado atrapado en el dolor esperando que algo cambie? Esperando que Dios haga un milagro, esperando que la tormenta pase, esperando, pero la historia de Job nos muestra algo diferente. No se trata de esperar, se trata de activar. Cuando Job oró por sus amigos, no solo fue una oración, fue un acto de fe, un rompimiento, un giro en su historia. Porque aquí está la verdad que pocos entienden. La bendición no llega cuando la necesitas, llega cuando te conviertes en una fuente de bendición para otros. Mira a tu alrededor. ¿A quién puedes bendecir hoy? Tal vez hay alguien que necesita una palabra de aliento, alguien que necesita que ores por él, alguien que necesita que le extiendas la mano, aunque tú mismo sientas que no tienes nada. ¿Te das cuenta del secreto? Si quieres ver un cambio en tu vida, empieza a provocar un cambio en la vida de otros. Así es como funciona el reino espiritual. Y la pregunta es, ¿vas a seguir esperando o vas a activar tu restauración? Aquí es donde todo cobra sentido. Job no esperó pasivamente. Él tomó acción. Porque en el mundo espiritual, la restauración no llega cuando sigues llorando por lo perdido. Llega cuando decides moverte en fe. Y aquí está la gran pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy para atraer la bendición? Piensa en esto. Si sigues lamentándote, te quedas atrapado en el dolor. Si sigues esperando sin actuar, la bendición se retrasa. Si sigues con miedo, lo único que atraerás será más miedo. Pero si decides orar por otros, si decides bendecir a otros, si decides sembrar en la vida de alguien más, estás activando tu restauración. Porque lo que siembras en otros, tarde o temprano, regresa multiplicado a ti. Y eso es exactamente lo que Job descubrió. No fue un sacrificio lo que lo restauró. No fue aguantar el dolor lo que lo restauró. Fue un acto de fe. Y ahora viene lo más importante. ¿Estás listo para hacer lo mismo? Este es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir viviendo con miedo, esperando que las cosas cambien por sí solas. O puedes hacer lo que hizo Job, romper el ciclo y activar tu restauración. Porque aquí está la verdad. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo los mismos resultados. Pero si decides actuar en fe, bendecir a otros, interceder incluso cuando tú mismo estás en crisis, estás abriendo las puertas del doble de bendición sobre tu vida. No es magia, no es coincidencia, es un principio espiritual. Mira tu situación actual. ¿Qué haría Job en tu lugar? No se quedaría esperando. Él haría algo. Así que ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? Porque si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este mensaje era para ti. Y ahora, voy a revelarte cómo puedes empezar a aplicar esto hoy mismo. Este es el momento. No mañana. No cuando todo mejore. Ahora. Si quieres ver cambios en tu vida, haz lo que hizo Job. Empieza a bendecir a otros. Piensa en alguien que esté pasando por un momento difícil. Alguien que necesita una palabra de aliento. Alguien que necesita oración. Menciona su nombre en los comentarios y declara bendición sobre su vida. Este no es solo un video, es un acto de fe. Y si quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida, empieza sembrando bendición en la vida de otros. Déjame un comentario con un amén si crees en esta palabra. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si quieres más mensajes como este, suscríbete ahora mismo. Porque tu restauración empieza en este preciso instante. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje era para ti. Y ahora, te toca a ti activarlo.